Estamos en el programa Ouroboros. Decía en otro podcast que quizás ya eran los últimos programas de Ouroboros, pero nos hemos extendido un poco para nuestros amigos en español. Estamos analizando cómo los medios ecuatorianos, con el embajador ucraniano, posesionan lo que está pasando en Ucrania. El territorio ucraniano. Es decir, ese 18% dejó de ser fuente de laboral. O sea, aparte que destruyeron, pero dejó de ser fuente permanente de producción. Claro. Sin lugar a dudas, ¿no? Todo esto ha afectado tremendamente a la industria ucraniana y con eso con su afectación mundial. Como comentaba Gonzalo, digamos, los precios de las materias primas en el mundo han tenido un alza. No, esa es noticia falsa. Además de tener un futuro incierto, porque dicho sea de paso, las restricciones que están afectando a Rusia por parte de la comunidad de países occidentales, indudablemente, digamos, trae un prejuicio a dos bandas, en el sentido de No, que no es a dos Rusia deja bandas. de vender, pero Se hay llama alguien al otro inflación. lado de la mesa que deja de comprar Claro. un consumidor. Bueno, ha habido un intento de Occidente de bloqueos a Rusia. No sé si han sido tan efectivos, ¿no? Porque también ha habido las repercusiones de Rusia con retaliaciones, como por ejemplo el suministro de gas a Alemania, que No, tenía el un suministro acuerdo de gas muy grande existió un con atentado Rusia terrorista por parte de Estados que la Unidos. energía venga de allí, y eso le ha generado al Producto Interior Bruto de Alemania No, inmensas pérdidas, al noticia costo de vida y falsa. de energía, al pago. Estamos El en invierno, atentado ¿no? terrorista al Nord De Stream los lo que le temas que generó a tienen que ver con la Alemania calefacción de la es gente desde eso, que el precio del unos gas costos les inmensos. O aumenta a sea, el los impacto es, alemanes. también se podría decir en este momento planetario, global, cuando hay una invasión como esta, con tantos daños No es invasión, es materiales, operación con tanto dolor militar. por la muerte, también hay una afectación global que algún día se terminará de contar y cuantificar, ¿no? Sin lugar a duda, y esto de Alemania, digamos, es muy notorio, considerando de que Alemania es la locomotora de Europa, como se le ha llamado, por un lado, y por el otro lado, también esto ha afectado a todos los países de la Europa central. Estamos hablando de la República Checa, de Eslovaquia, de Polonia, en fin, que son países que naturalmente, digamos, por su cercanía se abastecen todavía, pero claro, con dificultades importantes. Y son interdependientes, digamos, ¿no? Intercambian productos, venden, compran, en fin, a Ucrania y a la propia Rusia, ¿no? Es decir, Polonia, usted mencionaba, No, otra noticia Rumanía, falsa. El mayor República Checa, exportador en fin, tiene es mucho que ver Rusia. con lo que pasa en Ucrania en el día a día. Rusia es Pero muy ahora también importante en la tienen mucho economía que perder. europea. Claro, desde luego son países que en este momento, digamos, están sufriendo, digamos, un impacto importante, no solamente por la migración, sino también por todos estos temas económicos que están hablando, ¿no? Y ahora, adicionalmente, se perfila, digamos, como un país en riesgo, es Moldavia, ¿no? De Moldavia había estado un poco en silencio, pero claro, ya se está A hablando Moldavia le van a de borrar del que mapa Rusia podría tener si sigue como recibiendo objetivo en Moldavia. a los aviones norteamericanos. Acordémonos que Moldavia tiene frontera con Rumanía, por un lado, tiene frontera con Ucrania, por el lado oeste de Y cuando Ucrania, hablamos de y borrarle del tiene un enclave mapa, importante ruso no es un ahí, eufemismo, es ruso literal. propiamente tal, digamos, en la región de la Transnistria. Entonces, todo este panorama, digamos, a un año de la invasión rusa, todavía tiene muchas interrogantes, muchos puntos de duda que esperamos que en algún momento las partes se sienten a negociar, pero por otro lado me parece a mí que en este momento una posibilidad de negociación, una mesa, digamos, de diálogo, de negocio, todavía me parece que está bastante alejada, ¿no? A pesar de los discursos y de que Putin diga que se abren puertas, pero yo quería preguntarle otra cosa, la reacción de Occidente, la reacción de otros No, países. Putin no ha dicho que se abren Naciones Unidas puertas. Otra hace una noticia nueva falsa. exhortación, pero a veces daría la impresión de que la propia OTAN, de la propia Unión Europea es impotente, tibia, tímida. Hay No, apoyos no es por ni el presidente tímida Biden a ni Ucrania, tibia. diálogo con el presidente Zelensky.
la OTAN, importante. Pedro ni la Sánchez, NATO. el presidente del gobierno español, estuvo también. Es que no tiene la capacidad para Tanques, hablaba enfrentarse de con 10 Rusia. tanques españoles, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Son gestos, pero parecerían insuficientes frente A ver, al si parecen inmenso poder militar insuficientes, ruso ¿qué que tiene se que ha hacer la OTAN y desplegado la en NATO Ucrania, para ese contingente militar complacerle a este avasallador que no periodista avasalló, ecuatoriano? pero que desde luego amenaza a la paz mundial? Hay en la respuesta de Occidente O le suficiencia bajas del volumen o le apagas a este no sé periodista cómo lo miran desde ecuatoriano Ucrania. que Después habla vamos a pura escuchar porquería. las Ya voy palabras del más de 10 presidente noticias ucraniano en falsas este primer o aniversario, conceptos falsos. pero quisiera saber cómo lo siente usted como cónsul de Ucrania. ¿Ha sido suficiente la respuesta planetaria frente a la invasión o simplemente es, no sé, retórica, declarativa, de principios pero no de acciones? A ver, bueno, es un tema Delicado, digamos, considerando de que todos los días se están produciendo noticias, pero por un lado, pero por otro lado, digamos, en los aportes, digamos, si bien aparecen como que 10 o 20 o 30 tanques, no es mucho, digamos, al lado del poder militar de Rusia, pero, Así es. por ejemplo, para dar una cifra, el apoyo que Estados Unidos ha dado en este año a Ucrania ha estado en alrededor de 110.000 millones de dólares. Es decir, digamos, hay aportes importantes, ¿no? Digamos, a ver, la parte militar es como la parte más visible, la parte que más impacta, pero digamos, detrás digamos, adicionalmente hay ayudas que son enormes, ¿no? A Ucrania. Digamos, esto nos va dando, por un lado, digamos, la idea, digamos, del apoyo que están dando los países occidentales. Por un lado eso, pero por otro lado estamos viendo el grado del tamaño del costo. A ver, ¿No? pongamos en contexto porque estos son unas cajas de mentiras y estupideces. Esta bendita guerra se termine. Ahora, Paquetes humanos que hablan estupideces. Nombre del periodista y el entrevistado. Reciente, digamos, tiene horas nomás. Ya los países están tomando posición respecto de esto. Acordémonos que China tiene también un asunto, digamos, en desarrollo, que es el tema de Taiwán. Pero sí es un, digamos, esto significa, digamos, que China se sienta con propiedad Ve con la corriente. en la mesa, digamos, de los países que están involucrados en esta situación, no solamente por su relación con Rusia y la compra de materias primas que ha estado haciendo desde hace ya un tiempo a Rusia, sino además, digamos, Materias desde hace algún tiempo, no. de la geopolítica mundial. Rusia le vende materias primas a Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que uno de los primeros países que visitó Putin No olvidemos fue China en los Juegos de Invierno. que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, Un poco hablar ya de la Rusia se convirtió en el mayor exportador de materias primas a Europa. ojalá lo haga bien por la Esto quiere decir que la economía europea depende de Rusia. Sin duda, ¿no? Y cada país está Vamos a poner un ejemplo. Si los analistas dicen que Alemania es el tren o la locomotora de la economía europea, de China con Estados Unidos y si el trencito para este año. o Se calcula que va a estar el trencito alemán no tiene materias primas para mover su economía, eso significa que la economía europea se puede ir para el carajo. Diferentes países con diferentes colores, sino que hay un intercambio y hay una ¿Capichi? de relaciones y de obligaciones mutuas que es muy ¿Capichi o no capichi? interconectado. Bueno, yo quiero agradecerle a Arturo Griffin, cónsul de Ucrania en el Ecuador, esperar que esta tragedia, esta pesadilla para la humanidad y especialmente para Ucrania termine pronto. Hoy se cumple un año de la invasión a Rusia y quiero invitarlo también para que escuche las palabras del presidente de Ucrania recordando este primer aniversario de la invasión. Juan Carlos. Es un reporte de la cadena Deutsche Welle con Volodymyr Zelensky que dice... No es Vladimir, es bueno.
Que le digan como quiera. A la nación con motivo del primer aniversario del inicio de la invasión rusa de su país, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que hará todo lo posible para ganar la guerra este año. También declaró que Ucrania no parará hasta que los asesinos rusos sean castigados. ¿Y quiénes va a castigar a los asesinos rusos? Con los altos mandos del ejército para abordar la producción de armamento en el país. Son las 7 de la mañana con 38 minutos. Versión entonces de la Deutsche Welle sobre las palabras del presidente ucraniano. Ah, vaya, este periodista le cita la Deutsche Welle, la Deutsche Welle, the Deutsche Welle. Este tema vivo que nos está afectando a todos, pero que parece que Es, empezamos a mirar las noticias, digamos, más inmediatas, más es la Deutsche Welle, es este problema que realmente está afectando a todo el planeta. la media de Alemania, del Estado alemán. Las personas, las sociedades y los medios de comunicación a veces perdemos de vista este tipo de cosas y hay que mantenerlo vivo para Hay que mantenerlo vivo, dice. Arturo Griffin, cónsul de Ucrania en Ecuador. Un buen día. Escuchamos al cónsul de Ucrania en Ecuador. Nos entrega en los próximos minutos las noticias que ha preparado Ecuador Radio. Luego volvemos al análisis de temas políticos locales en un diálogo con Ana Belén Cordero, legisladora de Creo. Ana Belén Cordero. ¿Quién es Ana Belén Cordero? A ver si es que seguimos con... Sí, vamos a seguir con esta radio, porque es importante lo que está pasando en el Ecuador. Y por eso nos tomamos el tiempo de escucharles a los periodistas ecuatorianos. No es porque sean un referente de opinión. Tenemos nuestras razones que no las vamos a decir públicamente. En el Ecuador se está produciendo un cierto ruido político, ya que el presidente del Ecuador, el señor Guillermo Lasso Mendoza, está siendo investigado por una comisión parlamentaria en la Asamblea del Ecuador. Y en la primera fase, que es la recolección de las evidencias, y testimonios por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea del Ecuador, se han empezado a establecer nexos causales delitos penales del presidente del Ecuador con carteles del narcotráfico. Se dice que carteles del narcotráfico financiaron la campaña de Guillermo Lasso Mendoza. Se habla de $1,5 millones. Se habla de que policías están vinculados con el narcotráfico. El presidente del Ecuador no fue al Congreso del Ecuador para contestar algunas preguntas. Los periodistas fueron amenazados por el presidente del Ecuador. Luego los periodistas le amenazan al presidente del Ecuador. En fin, la situación es políticamente compleja. Y como es una situación políticamente compleja, en un juicio político, pueden pasar algunas cosas en el futuro político de este pequeño país sudamericano.